Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana tenemos la parashá Shoftim, normalmente traducida como jueces. Es importante el nombre de esta parashá porque tiene que ver con justicia. Habla de jueces, comienza hablando de jueces, pero no. El contexto general de la parashá es justicia. Entonces la Torah nos define justicia como hacer lo que es correcto. Es básicamente la definición general de justicia en la Torah. Hacer lo que es bueno ante los ojos de Hashem. Correcto. Correcto como bueno, bueno como correcto. Entonces, muy importante. En nuestro blog Amor de Dios nos hemos referido muchas veces a lo que es la definición de justicia. Justicia tiene que ver con verdad. En otras palabras, todo el sistema judicial, o sea, la concepción general de justicia se basa en hacer prevalecer la verdad. Por eso hay que traer testigos, hay que investigar para esclarecer, destacar, hacer prevalecer, como hemos dicho, la verdad. Entonces, básicamente, sin verdad no hay justicia. Ya de eso la parashá se va a encargar de recordárnoslo cuando se refiere a no corromper la justicia, o sea, sobornar jueces, etc. Los sobornos. Soborno es una alteración de la verdad, básicamente. Entonces la idea es que la verdad sea tal como es, o sea, que no se altere. De hecho, ya el hecho de que se altere ya no es verdad. Entonces, la idea detrás de justicia es vivir con la verdad. O sea, hacer lo que es correcto. Entonces, la definición de verdad en este caso es lo que Hakadosh Baruj Hu quiere que nosotros hagamos. Esa es la verdad. O sea, hay una verdad objetiva que es la verdad del Creador. Es la única verdad que prevalece. Que de hecho hay muchas verdades. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir cuál es la nuestra. Ya lo hemos dicho en el blog, nos hemos referido en varias ocasiones en los videos. Todo lo que se deriva de lo bueno, en otras palabras, lo bueno es producto de los modos y atributos de amor, como manifestación material del amor de Dios. Entonces, eso bueno que llamamos amor, sus modos y atributos, va a ser la referencia para hacer lo correcto. Ya hemos dicho que el principio ético, moral, todo lo ético y todo lo moral se deriva como una motivación, o sea, está motivado por amor. Hacemos lo correcto, lo ético, lo justo, porque amamos. Esto es obvio. O sea, aquí no es cuestión de establecer premisas para llegar a una conclusión. Esto es muy obvio. Entonces, si hacemos lo contrario, si estamos tomando como referencias los modos y atributos de lo negativo, o sea, de la maldad, básicamente, no estamos haciendo justicia. No estamos haciendo lo correcto. No estamos siendo éticos. Esta es la otra cara de la moneda. O sea, podemos decirlo de una manera, entenderlo, pero también hay que entenderlo a través de lo negativo. A veces es la mecánica como nosotros asimilamos las cosas. O sea, muchas veces no aprendemos de lo bueno, sino aprendemos de lo malo. Entonces, claro, son, por decirlo así, dinámicas de la conciencia. O sea, hay gente que es más proclive, tiene la tendencia a aprender de lo bueno que aprender de lo malo. Básicamente, aprendiendo de lo bueno nos estamos ahorrando un viaje hacia lo negativo. Pero a veces es necesario. De hecho, nuestros sabios hasídicos definen el exilio, o sea, el no vivir en la tierra prometida, como la premisa para la redención. En otras palabras, tenemos que estar en el exilio. Esto es muy obvio, todo lo que está acá es muy obvio. Para que seamos redimidos tenemos que estar en una condición de esclavitud.
en una condición de opresión, en una condición de cautiverio, en algo que no podemos salir, de lo que no podemos salir. Tratemos de ser sabios en el sentido de aprender de lo bueno, no de lo malo. O sea, las experiencias dolorosas a veces son las que finalmente nos hacen ver, saber, entender qué es lo bueno de la vida. Pero, como dice el rey David, enséñanos a contraer un corazón sabio, enséñanos a contar nuestros días para que aprendamos a contraer un corazón sabio. Es el Salmo 90 que leemos en Shabbat, atribuido a Moshe Rabbeinu. Nuestros días pasan con afán y futilidad. Básicamente, o sea, cuando estamos viviendo las fantasías e ilusiones de ego, ese es el resultado. Afán y futilidad, o sea, la nada, lo vano. ¿No? Y nuestros años pasan como un sonido fugaz. Enséñanos pues a contar nuestros días para que podamos contraer un corazón sabio. O sea, vamos a aprender de lo bueno. Sácianos con tu bondad en la mañana y nos saciaremos, nos disfrutaremos el resto de nuestras vidas. O sea, en el momento, Hakadosh Baruj Hu, que tú nos das lo bueno, tu amor como referencia, todo va a estar bien. Esa es la idea del Salmo 90. Que en tu enojo somos consumidos y en tu ira somos destruidos, en nuestra separación de Él. Somos consumidos y destruidos. O sea, en ese sentido, lo malo nos destruye. Esa es la idea detrás. Por eso hemos dicho y hemos repetido 500,000 veces aquí, en el blog, que el mal, o sea, las tendencias negativas, lo que hemos dicho que aprendemos, de lo que aprendemos para elegir lo bueno, de lo que es lo malo, es una referencia, no es una opción. Sin embargo, optamos por lo malo. Y uno dice, bueno, pero los animales no lo hacen, ¿por qué lo hacemos nosotros? Observan la conducta animal, ellos siempre buscan todo lo que es bueno para ellos. No se meten en situaciones negativas. Ven algo donde hay peligro, retroceden. Nosotros somos los que vemos peligro y embestimos. Es parte de la naturaleza humana, somos distintos a los animales. Tenemos libre albedrío, esa es la gran diferencia. Pero tenemos que aprender también de aquello que se procura como la referencia constante que tenemos que tener. O sea, ese instinto animal hacia lo bueno. O sea, realmente tomar esa referencia y tenerla, adoptarla en nuestra conciencia constantemente. O sea, cada vez que uno huele peligro, para afuera, se retira uno de ahí. Esto no es para mí. Esto me pone en peligro mi integridad física, mental, emocional, etc. Entonces me salgo de eso. Bien, entonces esperamos que esta definición breve que hemos hecho de lo que es justicia se entienda, porque esa es la referencia que vamos a tener para el resto de la parasha y la referencia en general de la Torá. O sea, cuando estamos hablando de justicia, de estos jueces, es eso, vivir siempre por y para lo bueno, todos los días. Acá lo vamos a leer. Todo esto que estamos diciendo está acá. Bien, entonces dice, establece, o sea, empieza diciendo Shoftim, jueces y oficiales nombrarás en todas tus ciudades que Hashem tu Dios te da. Interesante. Las ciudades se supone que las construimos nosotros. Entonces la Torah muy bien podría decir, no,
jueces y oficiales. O sea, oficiales son los que hacen cumplir la ley, no como policía. Es una cosa que haya jueces que digan, esto es lo que hay que hacer, pero hay que hacer que sea así. Hacer cumplir la ley. Esos son los oficiales. Entonces, aprendamos de que una vez que nosotros tengamos ideas, buenas ideas, o sea, que decidamos hacer ciertas cosas con la vida, las implementemos, las hagamos cumplir. Entonces, no basta con determinar la verdad. Hay que hacerla prevalecer, hay que hacerla cumplir. Entonces, claro, porque muchos de nosotros somos así, bueno, nosotros sabemos, pero en la práctica no lo hacemos. Entonces nos faltan esos, ¿cómo se dice? En inglés se llama enforcers, o sea, la persona que hace cumplir algo. Importante. O sea, llevar nuestras creencias, nuestras ideas, nuestros buenos sentimientos, nuestras buenas creencias, nuestras buenas ideas al campo de la acción de la realidad. O sea, tener oficiales que lo proyecten. Esos oficiales son la determinación que tenemos. Tenemos que incorporar todo esto en nuestra conciencia. Dice, bueno, ¿quiénes son los jueces? Bueno, los jueces son las creencias, las ideas, las concepciones que tenemos que son positivas, que queremos realizar. Y nuestra determinación, nuestra motivación de ser y hacer, lo lleva a cabo, lo realiza. Eso es lo que son los jueces y los oficiales. Entonces es interesante que la Torá nos diga, en la ciudad que Hashem te da, las ciudades, ya hemos dicho, las construimos nosotros. Entonces la Torá, ¿por qué dice que Hashem nos va a dar ciudades? Como si ya estuvieran ahí. Es que así es. En la tierra prometida, cuando tenemos esta concepción de todo lo humano, cada creencia, cada principio, cada cosa que valoramos, cada fundamento que nos enseña la Torá, es una ciudad. Ya hemos dicho que las ciudades representan eso, creencias. Entonces, ¿qué pasa? La conquista de Jericó, por ejemplo, fue una de las más difíciles. Una ciudad fortificada. ¿Cómo se entra a esa ciudad? ¿Cómo romper esas murallas? Es una falsa creencia, básicamente. Jericó, eso es lo que representa. Una falsa creencia que hay que destruir. Pero una falsa creencia de esas que están bien metidas en la cabeza, que no se sacan. Como una adicción, como un hábito, como una costumbre. Y uno está ahí, no se zafa uno de eso porque considera que es parte de uno. O sea, le quitan eso a uno y uno dice, no estoy vivo. Como cuando uno le quita, a un adicto le quitan la droga, por ejemplo. Uno puede vivir sin ella, es parte de sí mismo. Entonces es difícil tumbar esas murallas, tumbar esos apegos, esas adicciones, esas falsas creencias. Entonces, ¿qué pasa? Akadosh Baruj Hu en la tierra prometida ya nos está dando ciudades, nos está dando los mitzvot. Los mandamientos son nuestras leyes, son nuestra verdad que vamos a hacer prevalecer. Esa es la justicia que vamos a hacer. Ya queremos evitar el estribillo, esto es muy importante, esto es muy importante, esto es muy importante, esto es clave. De ahora en adelante ya empecemos a darnos cuenta y a sacar nuestras propias conclusiones, no esperar que enfaticemos que esto es verdad. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Son ciudades. Esos son los mandamientos, los mismos. A partir de ahí vamos a actuar. Vamos a hacer justicia. Vamos a hacerlos prevalecer en nuestras vidas. Estas ciudades son que Hashem te da para tus tribus. O sea, ya hemos dicho, para cada tendencia positiva creativa de la conciencia representada por las tribus de Israel. Bien. Entonces, con juicio justo,
es como una redundancia, ¿no? Es interesante lo que dice aquí. Juzgarás a el pueblo con juicio justo. Ya lo hemos dicho, haciendo prevalecer la verdad. Eso es lo importante. Bien, entonces no pervertirás el juicio. En otras palabras, cuando estamos tratando con verdad, estamos hablando de la Torah, no estamos hablando de una verdad de por ahí afuera. Estamos hablando de la verdad que sostiene, fundamenta nuestras vidas. Cada aspecto, cada dimensión de nuestra vida. No podemos pervertir esa justicia, no podemos pervertir esa verdad, básicamente. Esto tenemos que traducirlo, no simplemente un aspecto legal. O sea, cuando uno lo lee, parece que fuera una clase de derecho. Lo es. De hecho, el derecho se basa en esto. Todo lo que es el derecho se basa en la Torá. El derecho civil de la mayoría de los países fue tomado todo de la Torá. Es que es cierto. O sea, esto no es real, esto es real. Todo el sistema judicial internacional se basa en el sistema judicial de la Torá. Pero acá nosotros traducimos la justicia no como algo civil, no como algo que atañe a nuestras vidas diarias. Sí atañe de alguna manera, sino que es la verdad del Creador, es la justicia de Dios. O sea, en ese sentido no estamos tratando de hacer prevalecer la justicia de un país sobre la de otro, como pasa hoy día. Hay gente que vive en ciertos países porque la justicia es distinta. Por ejemplo, la creencia de que una persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, por ejemplo. Eso no ocurre en todos los sistemas judiciales de todos los países. Pocos países tienen eso. Pero en este caso no estamos hablando de la justicia de la gente, estamos hablando de la justicia del Creador. Esto es importante. Todo lo que está hablando la Torá en este contexto, el contexto de la Torá, no es el contexto del derecho civil, ni el derecho laboral, ni nada de esas cosas. No. Esto tiene que ver con nuestra identidad, con lo que nosotros se supone que somos y actuamos con nosotros mismos y con nuestro entorno. Bien. No harás lo que aquí hay algo que dice que no respetarás la presencia de alguien. Cuando se dice no respetarás la presencia de alguien, es que alguien que está ahí, que te está diciendo, oye, le está haciendo un guiño en el ojo, ¿no? Respetar es acatar la presencia de alguien, como decir, alguien va a determinar mi juicio. No, acá dice no lo hagas, no hagas eso. No aceptarás soborno. Inmediatamente después aclara lo que está diciendo, de no respetarás la presencia de alguien. O lo que esa persona representa es que esta persona es un gobernador, el gobierno no puedo meter. O es una persona que es muy rica, muy poderosa, lo que sea. A eso se refiere. No aceptarás sobornos. O sea, corromper la verdad, básicamente. El tipo robó, hay que condenarlo, hay que darle una sentencia. Tiene que devolver lo que robó. No, el tipo es inocente. Eso es una corrupción de la verdad, porque el hecho es que el tipo robó. Esa es la verdad. Y eso es lo que hay que hacer prevalecer. Y esa verdad acarrea una rectificación para hacer prevalecer la verdad. Bien. Entonces aquí repite, ¿no? Rectitud, rectitud. O sea, justicia, justicia, verdad, verdad. Lo repite 2 veces. Tú perseguirás. Para que tú vivas en la tierra que Hashem, tu Dios, te da. Aquí está, lo que hemos dicho antes. O sea, estamos viviendo queremos vivir en lo bueno que es la vida buena. Todo lo que se deriva de los modos y atributos de amor, lo que es bueno, la tierra que Hashem nos da. En ella tenemos que perseguir la verdad. Justicia, justicia, rectitud, rectitud. Esa es la buena tierra. Esos son los elementos que caracterizan, ese es el fundamento que caracteriza nuestra tierra. Esto es clave.
O sea, si somos buenos, tenemos que vivir bajo los fundamentos de bondad y perseguirla. El rey David nos lo recuerda mucho, todos los días. Busca la paz y persíguela. Bien. Inmediatamente después de esto, esta es la premisa del preámbulo para una nueva admonición, advertencia contra la idolatría. O sea, todo lo que es contrario a la verdad de la que estamos hablando es idolatría. Son inventos, o sea, es el engaño, es lo contrario, es la mentira. Eso es lo que son los ídolos. Esa es la idolatría, algo que no es verdad, la única verdad es Hashem. Entonces, la advertencia viene inmediatamente, tiene que hacer justicia, no idolatría. Hay 3 referencias de la idolatría que hemos visto en esta parasha. Y repetimos e insistimos y reiteramos que todo el Devarim y mucho de la Torah, muchísimo de la Torah, muchísimas parashot de la Torah condenan la idolatría constantemente. Es un estribillo. No idolatría, no idolatría, no idolatría. Aprendamos de esto. Entonces, plantaréis para vosotros un árbol de idolatría. Cualquier árbol cerca del altar de Hashem. ¿Cuál es el altar de Hashem? Nuestra conexión con el Creador. Nosotros no podemos mezclar nuestra conexión con el Creador, o sea, tener cerca de nuestra conexión con el Creador un árbol de idolatría. Algo que represente idolatría no puede estar ahí. Es obvio, ya dijimos. El Creador, su modo y atributos no cohabitan ni coexisten con nada diferente de ellos. Imposible. Es un principio, es un fundamento. Y lo mismo pasa con la bondad. La bondad no coexiste con nada distinto a la no bondad. En el momento en que no es bondad, ya no puede ser. Hay que insistir en esto. No idolatría. Cerca del altar, o sea, tu conexión con Hashem, tu Dios, vuestro Dios en este caso, que tú harás para ti. Lo que hemos dicho anteriormente, o sea, todo tiene que ver con lo que nosotros nos fabricamos. O sea, fantasías e ilusiones de ego. Ego es nuestra individualidad. Esa fuerza que nos hace, que nos mantiene vivos, que tenemos que caminar. Ese es el buey salvaje que hay que ponerle la yunta del cielo, la yunta del Creador, para arar un campo y no destruirlo. En el Talmud se refiere a eso, básicamente. O sea, todo lo que nosotros hacemos contra el prójimo, etcétera, etcétera, contra nosotros mismos, contra nuestro entorno, o sea, lo que es negativo, es el buey salvaje, fuera de control, sin yunta. El ego. No tenemos que redirigir el ego. Así, mire, por aquí la cosa. Bien. Y no erigirás, levantarás, y no erigiréis, o sea, levantaréis para vosotros un pilar, un pedestal, que Hashem tu Dios odia. O sea, cuando estamos hablando del odio de Hashem, él no odia, no le gusta. Cuando decimos que no le gusta es no cohabita con eso. Un Dios celoso, o sea, estás conmigo, yo soy bueno, tiene que ser todo lo bueno que está conmigo, que para que tú estés conmigo tiene que ser bueno como yo, como yo soy bueno contigo. Eso dice Hashem. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él dice, a mí no me gusta esto, estamos conociéndolo a él. Ya hemos dicho, hemos repetido muchas veces que una de las maneras como uno conoce a Hakadosh Baruj Hu es a través de lo que él no hace o lo que él dice que no le gusta. Él nos ha dado referencias de cómo él actúa con nosotros en su creación. Esto ya lo sabemos. Pero también nos dice qué es lo que no le gusta, que complementa lo que ya he dicho antes. Entonces dice amorosa,
verdad, amorosa bondad, ¿no? Compasivo, lento para la ira. Esos son atributos positivos, atributos que tienen que ver con lo bueno. Entonces, ¿qué pasa? Esos atributos son contrarios a aquello que no es como eso. Entonces tenemos que aprender de lo que no le gusta, de lo que veníamos diciendo al principio. A veces tenemos que aprender de lo que no es bueno para saber lo que es bueno. Más o menos no, esa es la idea. Ya vemos la primera referencia de idolatría. Inmediatamente después de eso, ya hemos dicho que tenemos que ponerle muchísima atención a la manera como están los versículos, los pasajes de estos últimos capítulos de la Torah, o sea, de los últimos parashot de la Torah en el Devarim, especialmente en el libro de Devarim. Hay que poner muchísima atención porque ya dijimos que es una explicación, es una reiteración. Entonces, esta explicación que Akadosh Baruj Hu nos da a través de Moisés es muy detallada, tenemos que poner atención. Inmediatamente después de eso, en el capítulo 17 del Devarim, habla de traer ofrendas que no son perfectas, en el sentido de que sin tacha. O sea, cuando uno trae una ofrenda a un animal que no está bien, está tuerto, cojo, enfermo, lo que sea, es una referencia inmediatamente a eso. Entonces es interesante que el contexto semántico en que lo dice la Torah dice que no traerás ese sacrificio con tacha, ni nada malo. Puede decir, bueno, sí, se refiere a que nada malo es un defecto que pueda tener. Sí. Pero analicemos lo de malo. O sea, cuando estamos trayéndole algo al Creador, tenemos que traer algo bueno, no podemos traer algo malo. Eso es lo que significan las ofrendas, ya lo hemos dicho antes, nos hemos referido antes a eso, en el blog y acá, en los videos. Porque eso es una abominación para tu Dios. Tenemos que hacer énfasis en que nuestra relación con Akadosh Baruj Hu, nuestra conexión con Él se basa en lo bueno. Mientras estamos haciendo lo bueno, estamos conectados. Si queremos estar con Él, tenemos que seguir ese patrón, esa dirección, esa orientación. Bien, inmediatamente después, consecuencia de lo anterior, es interesante porque están hablando de idolatría, de repente meten entre la idolatría y el castigo a los idólatras, meten los sacrificios. Interesante, ha podido seguir de idolatría directamente a el castigo a los idólatras. No, antes de eso dice, no traerás una ofrenda con defectos ante el Creador, ni nada malo, con defectos ni nada malo. ¿Qué pasa? Vemos que nuestra conexión con el Creador a través de lo que es bueno es lo que determina nuestra condición, ya sea de estar con Él o no estar con Él, lo que representa idolatría. Ese es el contexto. Bien. Entonces, pena de muerte a la idolatría, o sea, el castigo de la idolatría es pena de muerte, o sea, tenemos que reiterar. Pena de muerte es cuando estamos fuera del Creador, o sea, estamos realmente muertos, lo hemos dicho, lo seguiremos repitiendo, cuando no estamos con el Creador. Eso es estar muerto. O sea, cuando uno hace idolatría, está muerto. Está uno fuera de la Keilah, de la comunidad que está conectada con el Creador. Entonces, en ese sentido, la pena de muerte es algo que ya ocurrió realmente. Tenemos que insistir en el Talmud, nos cuentan nuestros sabios que el Sanedrín, o sea, la corte rabínica de esos tiempos, cuando dictaminaban la pena de muerte, ya sea por lapidación, por estrangulamiento, contra una persona, un hombre, pasaba la historia como un mal Sanedrín. Imagínense ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no le daban la pena de muerte, trataban de no darle la pena de muerte a nadie. Lo que sí hacían, porque hay que impartir justicia, expulsarlos de la comunidad.
Nos llaman karet. Excisión, fuera. Tú no eres parte de nosotros ya. Ya el tipo estaba muerto. La muerte por lapidación es lo mismo. La persona ya se le volvió el corazón de piedra. La persona está petrificada, está lapidada. Lo lapidan. Ese es el significado que tiene. Bien. Entonces, pena de muerte para hombre o mujer que cometa lo que es malo, lo que es malvado ante los ojos de Hashem, tu Dios, para violar su pacto. El pacto es la conexión. ¿Ok? Bien. Y él vaya a servir dioses de otros y se postre ante ellos, o el sol, o la luna, o las estrellas, que Hashem ha comendado, ha ordenado, nos ha dado un mandamiento de no adorar. Entonces se investiga que la persona lo haya hecho, que se determine que ha sido una abominación, se ha hecho una abominación contra Israel, es interesante, contra toda la conciencia, todo lo bueno de la conciencia que representa Israel. Entonces expulsarán, removerán el hombre a la mujer que hizo esto malo para tus ciudades. El hombre o la mujer serán apedreados y morirán. Lo que hemos dicho antes. Por el testimonio de testigos, estos testimonios condenarán a la persona a la pena de muerte. No será puesta, no recibirá la pena de muerte si solamente un testigo ha declarado contra esta persona. De aquí vienen, de ahora en adelante, vienen 3 referencias extremadamente importantes en esta parasha. Estas referencias tienen la frase que dice, es como un remate, y tú destruirás todo lo malo, toda la maldad de tu entorno. Esto está repetido 3 veces en esta parasha. Esto tiene que ver con lo que no es bueno. Como dijimos al principio, tiene que ver más bien con nuestra actitud. O sea, con lo que tenemos que aprender de lo que no es bueno. Entonces, ¿qué pasa? La idea es, hay que erradicar la maldad del entorno. Todo lo que es malo hay que erradicarlo. Bien. Inmediatamente sigue con el hecho de, esto es clave lo que viene ahora, cuando uno está en una actitud así, de que no quiere abrazar el bien, sino que quiere dedicarse a cosas negativas, la persona tiene que venir ante los Kohanim y los Levín. No. Para pedirle su opinión. Entonces acá dice, y tú harás de acuerdo a lo que ellos te digan. Entonces, ¿qué pasa? Ya hemos dicho que los sacerdotes y los levitas representan el servicio en el templo. ¿Cuál es el templo? Ya lo hemos dicho, nuestra conexión permanente con el Creador. Entonces, ¿qué pasa? Hay que consultar con esa conexión. La conexión te dice, esto no puede ser, si quieres estar conectado, no puedes hacer esto. Bien. Y no te desviarás de la palabra que te digan ellos, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, la persona que actúa, o sea, ella que consultó con los sacerdotes y con los levitas le dijeron qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Si la persona se niega a hacerlo, o sea, que es lo que llaman el transgresor alevoso, tendrá que morir. Segunda admonición, y tú destruirás toda la maldad de entre Israel.
O sea, no puede haber nada negativo si estamos incorporando en nuestra conciencia lo que es positivo. Esto va a repetirse, va a reiterarse constantemente y tenemos que reiterarlo porque la Torá así lo determina. Bien, inmediatamente después viene un pasaje al cual debemos prestarle mucha atención, que tiene que ver con un rey para Israel. Esto obviamente tiene muchísimo que ver con el Mesías, con la conciencia mesiánica. Y hay que analizarlo con mucho detalle, porque acá la Torá nos dice, o sea, Hakadosh Baruj Hu nos dice a través de Moshe Rabbeinu, o sea, hay profecía acá. O sea, ustedes cuando vayan a la tierra, básicamente vamos a parafrasear un poco, cuando ustedes vayan a la tierra, ustedes van a querer tener un rey como las otras naciones. Entonces hay una polémica entre nuestros sabios a raíz de eso. ¿Por qué la gente quería un rey? No había necesidad de un rey, no había un rey. Moshe Rabbeinu de alguna manera representaba a un rey, pero no lo era. Era portavoz de Hakadosh Baruj Hu. Un levita. Él era la conexión con Hakadosh Baruj Hu. Él y su hermano. De hecho, en Shabbat, Moisés se regocijó por su porción, porque recibió una corona. Hakadosh Baruj Hu le puso una corona. Entonces la gente entiende esa corona como de un rey. Entonces sí lo podemos entender de esa manera. Sin embargo, acá lo que nos está diciendo la Torá es que ustedes van a querer ser como las naciones, van a querer tener un rey. Entonces cuando tengan un rey, ese rey va a tener que pasar por mi aprobación. Y ahí vienen las leyes, algunas de las leyes que tienen que ver con los reyes, que se apliquen a los reyes. Esto es un tema bastante complicado porque mucha gente quiere tener reyes, quieren tener gobernantes. Entonces, las personas que no quieren tener gobernantes de alguna manera están confrontadas con aquellos que sí lo quieren. Eso crea una dicotomía, una ambigüedad, una contradicción. Estamos en una tierra donde nuestra conexión, nuestros redentores Hakadosh Baruj Hu, todo lo que nosotros hacemos se basa en nuestra conexión con Él. ¿Para qué necesitamos un rey? Entonces, en tono irónico, realmente aquí aparece en la ley, dice, bueno, cuando tú quieras hacer como las otras naciones. Es interesante, porque Hakadosh Baruj Hu nos está diciendo, hay que vencer las naciones, hay que subyugar, sin embargo, tú vas a hacer algo que las naciones quieren, es tener un rey. Ok. Ya hemos dicho que aquí no hay dictaduras. En Israel jamás han existido las dictaduras. Ellos quieren un rey, o dicen, okay, ustedes quieren. Sin embargo, para que ese rey no va a ser como el resto de las naciones. Vas a tener un rey aquí. Pero ese rey es distinto. Israel, estamos hablando de Israel, no estamos hablando de cualquier nación. O sea, acá Baruj le dice, ok, un rey, pero un rey a la manera de Israel, no a la manera de las naciones. ¿Cuál es la manera? A la manera de Israel, a la manera de Hakadosh Baruj Hu. Entonces, vienen definiciones claves aquí. No puede ser un extranjero. Tiene que ser alguien que sea hermano tuyo. Es interesante, un hermano. Tiene que ser judío. Entonces, Hakadosh Baruj Hu nos está poniendo en términos de hermandad. Él no dice uno entre ustedes, no. Uno entre tus hermanos. O sea, va a ser un hermano tuyo. O sea, no va a tener una posición superior a ti. No. Muy importante esto. Es tu hermano. Va a ejercer un puesto, una función, pero es tu hermano. Y más adelante va a destacar esa cualidad de humildad que tiene. La va a destacar. Ya vamos a ver. Entonces habla de los caballos. Es interesante porque hace una referencia de que los caballos tienen que ver con Egipto. Entonces no puede tener muchos caballos
Porque si va a querer caballo, va a tener que mandarlos a buscar a Egipto. Entonces, yo he dicho que no regresen a Egipto, dice Haggadah Baruj. Entonces, si él manda gente, israelitas en este caso, a Egipto, está contraviniendo lo que yo estoy diciendo. Por lo tanto, con los caballos que él tenga suficiente, no tiene que ir a buscar nada allá. Interesante porque todas estas admoniciones que no deben hacer los reyes en Israel fueron todas violadas por el rey Salomón, todas. Fue a Egipto a comprar caballos. No solamente eso, se casó con una hija del faraón, la última esposa que tuvo, según cuenta la tradición. Entonces aparecen los caballos. Es interesante porque dice, tú no vas a volver a este camino otra vez, el camino de Egipto. Nos están hablando de los caminos, ya hemos dicho que los caminos en la semántica en todos los idiomas, camino es el predicamento, la determinación. ¿No? Siguió el mal camino. O sea, el camino de Egipto es un mal camino. Bien, entonces no tendrá muchas esposas para que su corazón no se desvíe. Interesante. Entonces, ¿qué pasa? El rey Salomón tuvo 300 esposas y 700 concubinas. El tipo básicamente se le fue la mano bastante, ¿no? Pero bueno, no vamos a hacer los Shon Hara contra el rey Salomón, que queremos muchísimo, que es bastante enojado con el Coelet, Mislei, Shir Hashirim. De hecho, hemos aprendido muchísimo de él. Y aprendemos todos los días de lo que él nos enseña. Entonces, pero la idea no es ponerlo acá en una situación incómoda y juzgarlo, sino simplemente usarlo como ilustración de lo que es contradecir los mandamientos de Hashem respecto a cómo deben proceder los reyes. Hay que ponerlo, por ejemplo, para que lo entendamos, ¿no? Uno dice, pero es que después tú dijiste esto, y sí. El rey Salomón, de hecho, contradijo estos mandamientos. Y no incrementará su plata y su oro. O sea, el tipo, él tiene cierta cantidad de plata, no dice cuál. No dice cuál. Aquí no dice cuánto. Pero dice que ya lo tiene. Ya lo tiene. O sea, él ya tiene plata y oro. No tiene que tener más de eso. Esto es profundo. Que no estamos hablando de un tipo. O sea, es claro que el mensaje que nos está dando Haggadah Baruj es que el tipo no es ningún potentado. Cuidado. No tiene que tener más de lo que ya tiene. En oro y plata. Bien. Cuando esté ocupando el trono, tiene que escribir para él 2 copias de la Torá. Él las tiene que escribir. De ante los Kohanim, los levitas, son otras palabras que los levitas sepan que él está escribiéndolos. O sea, tienen que tenerlos por testigos, por decirlo así. Es interesante que Haggadah Baruj ponga a los levitas y a los Kohanim ante el rey para que el rey escriba los seferim, ¿no? los rollos de la Torá. Ya hemos dicho por qué los Kohanim y los Levín son nuestra conexión con el Creador. Así de simple. ¿Quieres estar conectado con el Creador? Tienes que tenernos a nosotros contigo. Entonces estará con él, o sea, la Torá, y leerá de ella todos los días de su vida para que aprenda a temer a Hashem su Dios, a reverenciarlo, observar todas las palabras de esta Torá y de estos decretos y realizarlos, para que su corazón, lo de humildad que veníamos hablando antes, para que su corazón no se vuelva soberbio sobre sus hermanos, o sea, que se sienta superior, básicamente. Soberbia y arrogancia es sentirse uno superior a los demás. Pero en este caso de nuestros hermanos, o sea, tenemos que estar al mismo nivel. El rey tiene que estar al mismo nivel de sus hermanos. Y no se desvíe del mandamiento
a la derecha o a la izquierda, para que él prolongue sus años sobre su reinado, él y sus hijos en medio de Israel. En nuestros comentarios semanales que hemos estado, ya llevábamos más de 15, nos estamos refiriendo a la conciencia mesiánica. Entonces, en algún comentario ya que ya hemos escrito, la humildad es una de las características esenciales de la conciencia mesiánica. Entonces, acá, cuando estamos hablando de conciencia mesiánica, estamos hablando del Mesías. O sea, lo que representa la conciencia del Mesías, judío, de acuerdo a la profecía judía. Esto hay que aclararlo. Una de las cosas en las que se fundamenta esta conciencia es la humildad. ¿Por qué? Porque en la humildad es cuando amamos. O sea, cuando somos arrogantes no amamos, estamos explotando, estamos abusando, estamos humillando, etc. Cuando somos humildes realmente estamos en condición de amar. Una precondición de amar es ser humilde. Uno ama por humildad, no ama por arrogancia. Uno dice, sí, pero es que esta persona es tan apasionada y de la manera que lo hace a su manera y tal. Sí, es posible, pero hay que hacer una distinción. Hay que hacer un amor que conforte, no un amor que se imponga. O sea, cuando estamos hablando de que algo que se impone ya no es amor. Uno va a imponer algo a alguien. Tiene que tener lo que hemos dicho anteriormente, lo bueno que es amor. Si no tiene algo bueno, entonces no es. Inmediatamente de ahí, de aquí viene el capítulo 18, que habla sobre los regalos, le llaman acá, a los sacerdotes. Y a los levitas, pero en particular a los sacerdotes. No, a los levitas también, perdón. Acá. Y no será... Y no será para los Coanim, los levitas, la entera tribu de Leví, una porción de herencia con Israel. En otras palabras, ya hemos dicho que la herencia, y acá lo va a decir más tarde, la herencia de los Coanim y los Leví es Hakadosh Baruch. O sea, no tienen herencia, no tienen parte en la tierra de Israel. Entonces, ¿qué pasa? De ahí vienen las ofrendas. Como ellos no tienen, hay que darles. Hay que traer las ofrendas. Las primicias. No porque Hashem es su herencia, lo hemos dicho. Interesante porque acá dice, ellos no tienen herencia entre sus hermanos. Como decir, entre el resto de Israel. Están hablando de hermandad, acá es interesante que esta parasha destacan lo que es la hermandad. Como base de la armonía, de la fraternidad, el ser fraterno, establecer armonía entre la hermandad. Entonces las primicias de tu grano, de tu mosto, de tu aceite, de tus rebaños le darás a los sacerdotes, los levitas. Porque a él, están hablando de sacerdotes acá, el sacerdote en general, o sea, como representante de los sacerdotes y levitas. Porque a él Hashem ha escogido de entre vuestras tribus para pararse y servir en el nombre de Hashem. Él y sus hijos todos los días. Está cumpliendo una labor, no se les está regalando algo por regalárseles. Está cumpliendo una labor que es salvaguardar, ya lo hemos dicho, nuestra conexión permanente con el Creador. Posteriormente hay otros detalles sobre eso. Inmediatamente viene una admonición, una segunda advertencia contra la idolatría, que hemos dicho que hay 3. Pero es algo más específico que ya lo ha dicho antes el Devarim y ya lo ha dicho antes la Torah en general en otros libros, que tienen que ver con la hechicería, la adivinación, la astrología, etc. Hay una advertencia clara contra eso aquí.
porque consideran que son abominaciones de las naciones. En otras palabras, las naciones son las que son, les gusta la astrología, se siguen por los astros, por los adivinos, por los hechiceros, etc. Nosotros no. Eso es parte de la idolatría, como hemos dicho. Consultar a los muertos son abominaciones que Hashem tu Dios ha prohibido de ante ti. Tienes que ser íntegro con Hashem, tu Dios. Esto que viene acá hay que ponerle atención. Versículo 14 del capítulo 18. Porque estas naciones, y esto ya lo repite, esto es una repetición de algo que ya se dijo en la parasha anterior. Porque estas naciones que tú estás poseyendo, naciones que tú posees. Estamos, se supone, hablando de un territorio que poseen las naciones. Sin embargo, acá ya por segunda vez, que lo que recordemos probablemente se ha dicho más veces, estás hablando de naciones que nosotros vamos a poseer. Hay que hacer eco de lo que dijimos la semana pasada. O sea, las naciones representan tendencias de la conciencia, tendencias negativas de la conciencia que nosotros heredamos, pero que nosotros vamos a reencaminar, reorientar. Entonces, así se entiende acá, que nosotros vamos a poseer las naciones. Porque ya no estamos hablando de territorio, sino que además del territorio estamos hablando de las naciones. Esto tenemos que verlo en términos de nuestra conciencia, que representan las naciones, las tendencias negativas de la conciencia que vamos a encaminar hacia lo bueno en la tierra prometida. Bien, entonces, ¿qué pasa? Ser íntegros ante Hashem tu Dios, lo mismo. Es eco de lo anterior, de estar apegados a Él, no hacer idolatría ni nada de esas cosas. ¿Ok? Bien, entonces, inmediatamente después de esto sigue precisamente siendo contraoposición, o sea, en oposición a los adivinos, los falsos profetas, etcétera, etcétera. Dice, Hashem manda profetas a Israel. Entonces, en otras palabras, mientras estos tipos hacen idolatría, hacen esto, el profeta que yo mando te va a orientar, te va a decir lo que yo le voy a decir. ¿Okay? Va a hacer lo que yo le diga en mi nombre. Bien, entonces, inmediatamente después de esto habla de la ciudad nuevamente, por tercera o cuarta vez en la Torah, hace referencia a la ciudad de refugio, ¿no? Enfatizando que la diferencia entre este comentario y los anteriores es que acá habla del futuro. ¿Sí? En el futuro yo te voy a dar 3 ciudades más. Entonces, nuestros sabios místicos hasídicos dicen que las ciudades de refugio que asignadas corresponden, eran 6, algo así, corresponden a los sfirot, ¿no? Para aquellos que les gusta la Kabbalah. Entonces dice que las tres ciudades que son realmente 7, las 3 adicionales van a ser las superiores. O sea, las 7 son las que están en el plano material, en la conciencia, representan, por algunas están relacionadas con nuestras emociones, nuestros pensamientos. Pero las 3 que nos va a dar al final de los tiempos, o sea, en la era mesiánica, van a ser Jochma, Binah y Dat, o sea, que son las superiores, las que están en un plano espiritual. Entonces, para aquellos que les gusta la Kabbalah, que quieren investigar sobre eso, ahí tienen. Entonces, nuevamente hace una referencia a no violencia, o sea, evitar el derramamiento de sangre inocente en medio de la tierra que Hashem te da como herencia. Porque esa tierra va a estar esa sangre derramada va a estar sobre ti. En otras palabras, causa y efecto. No podemos estar promocionando nada negativo porque lo negativo va a engendrar algo negativo. ¿Okay? Entonces, ya lo sabemos. Aquí aparece otra advertencia a respetar los predios de cada quien. O sea, básicamente respetar lo ajeno.
Entonces, una palabra, si a uno le asigna una porción de tierra, uno no puede agarrarse 2 o 3 metros más ni nada de esas cosas. Respeta lo ajeno. Bien. Lo ajeno tiene que ver con el prójimo. Próximo a esto, al lado de esto, yuxtapuesto, inmediatamente dice: hay mandamientos contra falsos testigos. Es lo mismo. Estos 2 metros eran míos, o sea, y uno se está metiendo con el prójimo. Falsos testigos tienen que ver con el prójimo, nuestra relación con el prójimo. Que se reducen a no mentir, básicamente. No mentir en detrimento del prójimo. O sea, no mentir en general, pero en este caso algo que va a afectar directamente al prójimo. Y viene enseguida la tercera repetición, en este caso, de tienes que, y tú erradicarás toda la maldad de medio de ti. Hay que erradicar la maldad. Ya hemos dicho que tiene que ver nuestra relación con el prójimo. Todo lo que es maldad tiene que ver con el prójimo. A Hakadosh Baruj Hu no le hacemos nada malo. Cuidado. Ahí sabemos que tenemos mandamientos con Hashem y tenemos mandamientos con el prójimo. Lo que a Hakadosh Baruj Hu le interesa, él les interesa, obviamente a Hakadosh Baruj Hu le interesa todos los mandamientos. Pero el Talmud dice, a lo que a Hakadosh Baruj Hu le interesa más es a la relación que tú tienes con el prójimo, a los mandamientos que tienen que ver con tu prójimo. Esos son los que tienes que ponerle atención. Esos son los que él te va a pedir cuentas. Bien. Entonces, después de eso, no pasemos por alto el final del capítulo 19, que tiene que ver con destruir el mal de tu entorno, la maldad de tu entorno. No. Porque al hacer el mal, aquí dice, tú continuarás haciendo el mal, y no continuarás haciendo tal mal. O sea, en otras palabras, empiezas a hacer algo mal, vas a seguir haciendo mal. No, ni puedes hacer mal, ni puedes continuar haciendo mal. Y termina el capítulo 19 diciendo, tu ojo no tendrá piedad. En otras palabras, no tiene que estar vigilante de todo lo que está haciendo. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Que nuestros sabios, ya lo hemos dicho, lo hemos explicado muchas veces, lo vamos a repetir para aquellos que se perdieron los otros videos. Aquí no es cuestión de que te voy a sacar un ojo porque tú me sacaste uno, te voy a cortar un brazo porque tú me cortaste un brazo. No. El Talmud claramente dice que eso no es así. Lo que se trata es de no hacerlo, porque eso previene, hacerle un mal a otra persona previene la consecuencia. Y si uno lo hace, compensarlo. Entonces sacaste un ojo, tienes que restituir el ojo. No quitarte tu otro ojo. Es restituirlo. ¿Cómo? No lo puedo restituir, págalo. Indemniza a la persona que dejaste tuerta. El concepto de ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano es indemnización en el judaísmo. Muy importante. Aunque hay que destacar que lo esencial acá es prevenir que eso pase. Tienes que erradicar la maldad de tu entorno. No puedes hacer el mal. No tengas piedad. Tienes que ser despiadado contra todo lo que es malo. Esto ya se ha dicho en la Torah muchas veces antes. Inmediatamente viene cuando Israel va a la guerra. Interesante porque el Cohen es el que da una bendición para que vayamos a pelear. ¿No? Y hay una munición que dice, si el enemigo es numeroso no le temas porque Hashem es el que va a pelear. Y ya hemos dicho lo que representa el Cohen, nuestra conexión permanente con el Creador. Porque Hashem tu Dios es aquel que va contigo para pelear por ti contra tus enemigos y salvarte.
Después aparecen las reglas contra las personas que no están calificadas para ir a pelear. Hay que hay que entenderlo de una manera muy particular, porque se supone que las personas bueno, que están plantando una viña tienen que ir a una cosecha, tienen que recoger la cosecha, no pueden ir a pelear, tienen que ir a recoger la cosecha, se va a perder. Pero tenemos que traducir eso a nuestra conciencia. Cuando estamos construyendo algo, tenemos que ponerle atención a lo que estamos construyendo, no tenemos que ir a pelear a ningún lado. Tenemos que continuar y terminar lo bueno que estamos plantando y recogerlo. Bien. Tiene una casa que proteger también, que cuidar, que mantener. Una mujer si se casa y la persona que está débil para ir a pelear está exenta o que tiene miedo, no está preparada. Importante. Y la Torah ya casi al final aparece cuando ya estamos hablando de guerra, de que tenemos que ir a pelear contra la guerra, cuando el enemigo quiere hacer paz con uno. Entonces, si la persona se abre a ti, a tu paz, entonces todo el pueblo, o sea, la nación que está en guerra con uno tiene que rendir tributo a uno, o sea, pagarle impuestos básicamente ahora. Pues son enemigos, recordemos que son enemigos. O sea, el hecho de que quieran hacer paz con nosotros quiere decir que es lo que está haciendo Israel ahora en el tiempo moderno. ¿No? Aquí no se va bueno, bien, no basta. Aquí la Torah nos está diciendo algo muy específico. Tienen que rendirte tributo, o sea, si no te van a dar dinero, si no te van a pagar impuestos, tienen que respetarte, tienen que acatarte. Eso es lo que es rendir tributo también, otra manera de entender el tributo. Es un respeto en el sentido de acatar la integridad de nuestra nación. Y te servirá. O sea, tú quieres hacer paz conmigo, tienes que servirme para mí. O sea, no que se vuelvan sirvientes. Pueda que se tome en ese sentido literal. Sino, como hemos dicho, acatar, ¿no? Servir la causa de Israel. O sea, hacer paz acá es aliarse con Israel. No simplemente tenerlos de vecinos. De que un día amanecen de mal humor y nos van a declarar la guerra, como ha pasado hoy. Pasa hoy. Están bien unos años, después cambian y nada. Entonces, ¿qué? Entonces, te servirán. Pero si no hacen la paz contigo, tú los sitiarás. Hashem los va a entregar a tu mano y tú oprimirás a o sea, matarás básicamente, a sus varones al filo de la espada. Solamente las mujeres, los niños pequeños, los animales estarán y tú tomarás tu botín. En otras palabras, ya hemos dicho que en la guerra normalmente las mujeres y los niños representan algo diferente a lo que representan los varones. Es otro tipo de conciencia. O sea, el niño todavía no tiene una formación clara de lo que es ser malo, ser idólatra, por ejemplo. Que tiene otra característica. Aunque ya hemos dicho, por ejemplo, en el caso de Midian había que exterminarlos a todos. Que no fue así. Posteriormente, como ya nos hemos referido en los comentarios anteriores. Bien, entonces, y hay un mandamiento de destruir las naciones negativas. Los hititas, los amoritas, los cananitas, los pericitas, los jebusitas, como Hashem tu Dios te ha comandado. Para que ellos no te enseñen a actuar de acuerdo a sus abominaciones. O sea, pero hay una razón por la cual uno destruye a los enemigos, y es que uno no sea como ellos. O sea, el sentido de la Torah acá no es matar por matar. El sentido de acá es erradicar algo negativo de la conciencia. Erradicar ellos y su ejemplo, lo que ellos son. O sea, no solamente es matarlo, es lo que ellos representan. Por eso todas estas explicaciones en Devarim son importantes. Para que podamos entender las cosas en la perspectiva correcta como Hakadosh Baruj Hu quiere que las entendamos.
Pues la idea es erradicar la maldad para no ser malo, para no actuar de acuerdo a sus abominaciones. Muy claro. Como ellos hacían con sus dioses. ¿No? Y para que tú peques contra Hashem. Hay que erradicarlos. Bien, y interesante esto después dice que hay que preservar, precisamente ya que se está terminando la parasha, preservar los árboles frutales. Los árboles que dan fruto no hay que cortarlos. ¿Okay? Entonces, ya la parasha termina con el caso muy debatido en el Talmud sobre cuando encuentran un cadáver en la frontera entre dos ciudades. ¿Quién mató aquí? O sea, ¿dónde ocurrió el asesinato? ¿Ocurrió en mi ciudad o en la ciudad del vecino? O sea, hay unos mandamientos acá específicos. Hay un sacrificio que se hace para limpiar lo que ocurrió. O sea, ocurrió un homicidio. Hay sangre sobre la tierra, hay que limpiar la sangre. Hay que expiar por lo que pasó. Hay que tomar responsabilidad. Bueno, no sabemos quién fue ni de una ciudad ni de la otra, hay que traer un sacrificio y hay que limpiar eso, porque acá el mal no puede estar. Esa es la gran enseñanza de Shoftim, de la justicia, o sea, imponer la verdad, el bien como verdad, que hay que hacer prevalecer. Bien. No pondrás sangre inocente en medio de tu pueblo Israel. Entonces la sangre de sacrificio que se trae al lugar donde ocurrió, donde estaba el cadáver, expiará por ellos, o sea, por las dos ciudades, por la gente que estaba ahí, que vivía en esas ciudades. Y termina la parasha diciendo, y tú removerás la sangre inocente de tu entorno cuando tú hagas lo que es correcto ante los ojos de Dios. Es un mensaje bastante nítido. La justicia la hacemos a partir de nuestra verdad, que es la verdad del Creador. Y esa verdad no hay espacio para nada malo. En eso lo podemos resumir. Bien, entonces que pasen un resto de día, de semana muy pero muy feliz. Shabbat Shalom. Y hasta la próxima.